Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios, por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía, porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué
Las decisiones importantes, como una invasión militar o sanciones de castigo, las toma el Consejo de Seguridad de la ONU, formado por 15 países. 10 de ellos son elegidos para un periodo de tiempo, pero los otros 5 son los miembros permanentes. Y además, estos tienen derecho a veto, es decir, que la ONU no podrá aprobar ninguna acción si alguno de estos 5 miembros poderosos no está de acuerdo. Son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. De manera que hay miembros ricos y miembros pobres en la ONU. Hay poderosos que deciden y débiles que deben obedecer la legislación internacional. Bueno, lo del plano de igualdad, ese del emblema de la ONU, no está funcionando muy bien. A ver si las ramitas de olivo de la paz funcionan mejor. Veamos. En las declaraciones y discursos de la ONU destaca este objetivo: acabar con las guerras en el mundo. Pero con los hechos demuestran lo contrario. Los 5 principales países de la ONU son los 5 mayores productores de armas. Sí, ellos son los 5 mayores fabricantes y vendedores de armas del mundo. ¡Qué situación tan absurda! Que los mayores vendedores de armas fingen ser los mayores guardianes de la paz en la ONU con hermosos discursos. De toda esta dura realidad aprendemos la gran lección. El ser humano no puede arreglar el mundo. Los hombres no son capaces de superar su egoísmo. Se corrompen fácilmente. No tienen calidad moral para cambiar el mundo. Solo tienen momentos heroicos que se vienen abajo con el tiempo. Muchas veces se ha alzado una revolución violenta para acabar con el tirano, para terminar con la injusticia y el abuso. Y parece funcionar al principio, pero unos años después, el egoísmo ha infiltrado a los nuevos líderes y regresa la corrupción, la injusticia, la tiranía, el abuso. Y parece que no hay forma de cambiar, porque no se trata de un sistema político o de otro, es el ser humano el que está enfermo. Entonces, ¿cómo lograr la paz en el mundo? La solución viene de arriba. Dios ha prometido que Él lo arreglará. Él tiene poder para hacerlo y la calidad moral para imponerlo. Esta es la esperanza que alegra la vida de los creyentes. El mundo será restaurado y el ser humano también. Jesús trae su reino. La Biblia lo llama el príncipe de paz. Daños colaterales. Fue quizá el momento más duro de mi vida. Me avisaron para que fuera al hospital porque un bebé estaba muy grave. Cuando llegué, abracé a los padres, una pareja muy joven. Estaban muy tristes. Era su primer bebé. Había nacido hacía unas horas. Los médicos les dijeron que el bebé nació sin riñones. No tenía ninguna posibilidad de vivir. En el vientre de la madre, la placenta le había dado la sangre limpia, pero ahora, después de nacer, la sangre se iba degradando. Pronto sería tóxica y no había ninguna solución médica para él. Aquel bebé tenía solo unas horas de vida. En los brazos de su madre se veía hermoso, perfecto, en paz. Oramos y le pedimos a Dios todo lo que se le puede pedir, un milagro. Durante horas, ella tuvo a su bebé en sus brazos. Le decíamos, ponlo aquí en la cama, pero ella no quería. No quería dejarlo ni un segundo. No dejaba de mirarlo. No lo soltaba. Lo cargaba en sus brazos, muy cerca de su cara, como tratando de protegerlo. Ella sentía que se le acababa el tiempo y le daba al bebé todo su amor. Me rompía el corazón verles abrazados así, sabiendo que pronto todo iba a terminar. El bebé murió. Son daños colaterales, como pasa en una ciudad en guerra, que alguien muere por una bala perdida.
o por pisar una mina abandonada, por pasar por el lugar equivocado. Y no muere porque es más pecador que los demás, no es por ningún mecanismo de karma, ni por un castigo de Dios. No es que Dios te lo envía. Son daños colaterales de un conflicto universal. Tú debes saber que este mundo está en una guerra entre el bien y el mal. Y te puede suceder cualquier cosa triste, cualquier tragedia. ¿Estás preparado para eso? Muchos no soportan los daños colaterales. Se incendian de ira y tratan de devolver el golpe. Todo cristiano es un soldado de la paz. Rechaza la violencia porque sigue a su Maestro Jesucristo, que se dejó golpear y nunca hizo daño a nadie. Otros se deprimen, no pueden digerir la injusticia, no la soportan, la tristeza les asfixia, les duele vivir. Son como muertos vivientes que caminan pero desean morir. No saben que son daños colaterales de una guerra superior y que ya se acerca la victoria, que ya pronto llegará la paz. La Biblia lo asegura. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El día de la justicia. Algunos predicadores afirman que esta guerra estaba profetizada en la Biblia, pero usan argumentos absurdos e interpretaciones fantasiosas. Rusia no es el rey del norte de la profecía de Daniel 11. No porque esté más al norte va a cumplir esa profecía, sino que era una potencia al norte de Israel. Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras. Y claro, ahí está incluida también la de Ucrania, pero es una declaración general sobre las guerras, no identifica a ninguna. Si nos preguntan, ¿quién ganará? ¿Quién ganará ahora? No lo sabemos. Solo podemos decir que las profecías de Apocalipsis 13 nos presentan el cuadro del futuro. Los dos grandes poderes de la cristiandad harán una alianza que liderará el mundo, los Estados Unidos de América y el papado. Juntos culminarán la agenda globalista mundial en un futuro próximo. Lo veremos con detalle en un próximo vídeo. Si te interesan estos temas, puedes leerlos en el libro El conflicto de los siglos, libro recomendado. Te lo ofrecemos gratis abajo en la descripción del vídeo. Si te interesan estudios de la Biblia, también puedes pedirlos ahí. Resumiendo, las profecías de la Biblia no mencionan la guerra de Ucrania en concreto, pero sí nos explican una guerra mayor entre el bien y el mal, que abarcará el mundo entero, y eso nos da todo el contexto para entender lo que pasa en el mundo. Tengo buenas noticias. El bando de la luz ganará la guerra, y no me refiero a la OTAN. Entonces, vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza tenía muchas coronas. Dice, en su cabeza tenía muchas coronas. Él es el rey, el verdadero rey del mundo entero. Y dice que traerá la justicia, con justicia juzga y pelea. Precisamente, esta esperanza es la que ilumina las sombras de nuestro camino. Nos da mucha ilusión saber que viene un mundo mejor, y esto nos trae luz en los momentos oscuros de nuestra vida. No es solo consuelo, es mucho más. La esperanza nos hace disfrutar por adelantado de lo que viene. Nos da fuerzas, nos anima a hacer lo correcto a pesar de todo, porque es muy bueno lo que viene. La Biblia dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Un mundo nuevo, donde sí viviremos en un plano de igualdad y rodeados por la paz, como en el emblema de la ONU. El sueño de la humanidad, el sueño de todos nosotros, un mundo en paz a todos los niveles. Así que, cuando tú veas el emblema de la ONU, recuerda que esto se cumplirá
y puedes decir, venga tu reino. Para eso ya solo nos queda una batalla. La batalla final. La Biblia representa al cristiano como un soldado, fiel a su misión, que no se distrae con vanidades, sacrificado, que sabe bien por qué lucha, leal, idealista, valiente, con una determinación de hierro. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres simplemente un creyente? Si no lo eres, arrepiéntete y ven a Jesús para ser transformado. Porque el poder que cambiará el mundo quiere cambiarte a ti primero. Seas ruso o ucraniano, seas blanco o negro, seas del norte o del sur, tu guerra es contra el mal y solo hay una forma de ganarla, viviendo con Dios, tomado de la mano de Dios. Imagina una ciudad que se prepara para ser atacada por un ejército muy poderoso. Todos se ocupan en preparativos que les pueden conseguir la victoria y sobrevivir. En tu caso, los preparativos que más necesitas son de carácter espiritual. Son indispensables. Habla con Dios. Haz las paces con Dios. Él sabe resolver cualquier fracaso que haya en tu vida. Él sabe sanar cualquier defecto de tu carácter. Él sabe perdonar cualquier error por terrible que haya sido. Él te conoce, te ama y te está esperando todos los días. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así nos plantea la Biblia las escenas finales de este mundo, como un ejército pequeño rodeado por un ejército enorme y terrible. La batalla de Armagedón. ¿Qué significa? La batalla final, la tormenta perfecta. Esta será la próxima guerra mundial. Todo habitante de la tierra estará involucrado y tú debes elegir en qué bando estás. Este será el tema de nuestro próximo vídeo, titulado Armagedón, Tercera Guerra Mundial. Terminamos este vídeo.
una vez más. Nos sentimos alegres y damos gracias al Señor Dios nuestro por habernos dado el privilegio de comunicar a un mundo sin esperanza, la esperanza salvadora de Jesucristo, nuestro único Salvador, quien intercede por nosotros y pronto vendrá a buscarnos. Damos gracias a Dios y esperamos que ustedes puedan también disfrutar de esta magna y gloriosa promesa de salvación. Este programa, como sabemos, es dirigido por un grupo de jóvenes adventistas del séptimo día, con el propósito de instar a cada uno de ustedes el estudio de las Sagradas Escrituras y conocer por sí mismos los caminos al cielo y la esperanza que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Y vamos a orar pidiendo su dirección. Señor Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por el honor que nos da de presentar una palabra y un mensaje tan glorioso como lo es el Evangelio de nuestro Señor. Pidiéndote tu bendición sobre cada una de las personas que tienen interés en conocerte, amarte y servirte, aún a aquellas que todavía no han sentido esa inclinación, para que tú les bendiga y les revele este portentoso mensaje de paz y de esperanza en Cristo nuestro Salvador. Es en su nombre que te lo rogamos, conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, en este mundo existe hoy en día una paradoja que, además de ser penosa, es un poco confusa. Digo confusa porque vemos que mientras el mundo secular se prepara herméticamente para tratar de hacer las cosas a su manera, y tratar de pasar por encima de los planes de Dios para arreglar un mundo que no tiene arreglo humanamente. Y lo hacen con mucho interés, mucho afán, y son capaces de cualquier cosa para lograrlo, cosa que no lograrán. Sin embargo, el mundo que conocemos como cristiano, hoy en día, parece ir, como dice la gente, como el cangrejo, hacia atrás, en un descenso penoso y paradójico, como decía, ya que no se compadece con la gloriosa esperanza que tenemos y la luz que Dios nos ha dado acerca de los portentosos tiempos que nos ha tocado vivir con relación a la segunda venida de Jesús. Por eso, nuestro tema, que continúa hoy, ya que introducimos un poco el sábado pasado, lleva como título la urgente necesidad de una reforma general dentro del seno de la iglesia cristiana de hoy. Y la pregunta es, ¿cree usted que existen en la actualidad motivos sostenibles y suficientes para justificar la realización de una reforma general en el seno de la iglesia cristiana de hoy? ¿Cree usted que la iglesia hoy necesita, o necesitamos nosotros los creyentes, un movimiento de reforma? Yo creo que sí. La iglesia no está mejor parada que aquellos que andan por ahí sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y lo digo porque estas mismas personas que digo que andan sin Dios, sin esperanza, reconocen que nosotros los cristianos hemos dado un giro casi de 90 grados hacia atrás en la persecución de ese noble cometido que Dios nos ha propuesto, y es la santidad, la presencia de una iglesia santa, como dice Efesios 5, 26, 27, que no tenga ni mancha ni arruga ni cosas semejantes. Sin embargo, la mancha y las arrugas florecen cada día en medio del seno de la iglesia. Y creo que ha llegado la hora de que si nosotros queremos salvarnos, depongamos la liviandad de creernos salvos por ir y venir a un templo, cantar, brincar y saltar,
o por decirle a alguien que esté bien, sin estar seguro de que tenemos una vida transformada y un seguro propósito de servicio al Señor. Sería bueno que antes de nosotros penetrar de lleno en esto, nos retirásemos un poco a la historia del principio y analizar la vida de aquellos creyentes, organizados o no, que se aferraron a la fe del mensaje dado a nuestros primeros padres acerca de un mundo mejor y una esperanza segura. Desde este punto del pasado también nos extenderemos a los tiempos nuestros, después de la venida del nacimiento de Jesús, y nos extenderemos hasta los acontecimientos de la conocida o llamada Edad Media, desde que los principios de la Edad Media hasta a mediados del siglo XVIII, y veremos los movimientos de reforma que se levantaron en pro de una iglesia mejor, de aquellos hombres que todavía mantenían en su corazón el deseo de una iglesia santa como el Señor lo depositó en su palabra. Y como también sabemos que hoy hay hombres y mujeres que gimen y lloran por ver la situación penosa en la cual se desenvuelve el mundo llamado cristiano. No estamos preparados para hacerle frente a la crisis que se avecina, la cual tiene como punto focal precisamente a nosotros, los que creemos, sustentamos la ley de Dios y la lealtad incondicional a nuestro Creador. Por tanto, durante todo el tiempo de nuestro estudio, incursionaremos dentro de los archivos de la palabra de Dios, de la Biblia, y también de la historia secular, e investigaremos los pormenores o los principales motivos que impulsaron a los hombres del pasado y a los de aquel pasado lejano desde Adán, y también de este pasado más cercano después de Cristo, como lo dijimos, de la Edad Media y esos tiempos medievales, para ver qué impulsó a aquellos hombres a realizar reformas dentro del seno de la iglesia. Sabemos que durante el tiempo transcurrido, desde la comunicación de la gracia de Dios a Adán y Eva, y hasta la gran asamblea que se realizó en el Sinaí, 3 meses después de los creyentes descendientes de Abraham haber salido de la esclavitud que les fue profetizada de Egipto, 3 meses después, estas personas, esta multitud, se reunieron al pie de este monte, el monte Sinaí, donde Dios del cielo hizo un pacto con ellos para cumplir la promesa hecha a su siervo Abraham, de que él haría de ellos, de su descendencia, una gran nación, la cual tendría el papel de representarle en la tierra. La importancia de mencionar esta asamblea al pie del monte Sinaí, como dijimos, teniendo como intermediario a Moisés, el siervo del Señor, es debido a que aquí en el Sinaí se realizó la primera organización de un pueblo con el propósito de expandir el Evangelio en el mundo y representar a Dios en la tierra, dando la gracia redentora como la única esperanza de esta raza caída. Por eso se le llama a este mensaje el Evangelio de Jesucristo, que quiere decir Evangelio, las buenas noticias del cielo que Dios envía a la raza caída de Adán, para que tengamos conocimiento de que hay una puerta abierta para nosotros. Sin embargo, es lamentable el pacto o convenio hecho en esta ocasión
entre Dios y este pueblo, inaugura, como dijimos, la primera organización de un pueblo para representar a Dios y su propósito para que el hombre caído en la tierra. Sin embargo, lamentablemente, veremos que a partir de la primera organización de la iglesia, es bastante notable y sobresaliente el hecho de que la comunidad colectiva y sus diversas manifestaciones administrativas no alcanzaron el ideal de Dios para con su pueblo. Pues a través de los siglos subsiguientes, las continuas apostasías de este pueblo y sus dirigentes llenaron la copa del desagrado de Dios, que culminó con el rechazo total de la nación y como sus representantes ante el mundo. Como vamos a ver, de ellos se escribió lo que el Señor dijo por inspiración a través de su siervo Pablo en el libro a los Romanos. En el capítulo 10 veremos lo que se escribe acerca de este pueblo dicho por la boca de Dios. Romanos 10, 21 se alude aquí a una expresión que el Señor dijo. Pero acerca de Israel, dice la palabra, todo el día, escuchen bien, lo que se dice de este pueblo que fue organizado en el Sinaí para representar a Dios y su mensaje en la tierra. Todo el día, dice el Señor, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, qué tremendo retrato se da de Israel. Qué penoso. Todo el día, lo que significa que todo el tiempo, durante todas las edades, desde Adán hasta todos los siglos y el presente, Dios extendió sus manos. Significa que estuvo al tanto, cuidando, protegiendo y defendiendo a este pueblo, que sin embargo lo identifica como un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué rebelde? Porque siempre se levantaron, fueron infieles ante las prescripciones divinas y contradijeron con su conducta y con su vida el testimonio que debían de dar a un mundo que necesitaba de ellos. Por eso hoy en día esas naciones del oriente lejano y cercano hoy destruyen y matan a los cristianos, porque los judíos, ese pueblo de tanto privilegio, no cumplió con su deber. Y tenemos que aquí en el occidente, de nuestro lado, sin embargo, lejos de donde Jesús nació, hemos puesto un poco de más atención a esto del mensaje de salvación a través de Jesucristo. Todo el día, pero solamente al Israel antiguo Dios estuvo llamando. También Dios está llamando a la iglesia a una vida santa y pura, pero la iglesia se hace oído sordo, como le dijo él a los dirigentes de su época. Este pueblo viendo no ve, ni oyendo entiende. La iglesia de hoy parece que tenemos el oído espiritual obstruido por el pecado, la mundanalidad, por la hipocresía y el vicio de amar a este mundo, puesto que nuestra vida, nuestra conducta así lo declara. No somos los que debemos de ser. Y el mundo sabe que no lo somos. Y si no hacemos la voluntad de Dios, pagaremos tan caro como lo pagó Israel. La mayor parte de la nación israelí se perdió. Y los paganos que no conocían a Dios abrieron en su corazón el Evangelio y hubo mayor parte de ellos salvos, como sucederá hoy en la iglesia. Mucha gente que anda por ahí hoy en día, que son ladrones, homosexuales, lesbianas, prostitutas, drogadictos, criminales, van a ocupar en una mayoría el puesto de aquellos que ahora mismo estamos sentados en los bancos de una iglesia, pretendiendo ser cristianos, pero negando la eficacia de nuestra vocación con una conducta profana
e indigno delante de Dios y delante del mundo. Ya el Señor lo había dicho a través de su siervo Isaías, cuando dijo, le hizo una clara representación, un retrato claro de cómo la iglesia de esta época tendría una imagen adversa también como Israel. Dice el capítulo 4, verso 1. A mí me gusta que algunas Biblias dicen en aquel tiempo, pero aquí dice lo mismo, en otra, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, en este tiempo, 7 mujeres, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro propio. Este es un cuadro que en símbolo se representa a la iglesia de hoy. En aquel tiempo echarán mano de un hombre, 7 mujeres. Todos profesamos, todas las iglesias dicen que son el pueblo de Dios y que Cristo es su líder. Por eso dice de un hombre. El 7 es símbolo de plenitud. Por eso esto abarca a todas las iglesias, a todas, sin excepción. Esta situación está pasando y abarca toda la situación espiritual de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. La palabra mujeres aquí por una profecía simbólica se refiere a la iglesia. 7 iglesias, o sea, en la plenitud del profeso pueblo cristiano. Echarán mano y profesarán de que son cristianos. Pero noten lo que dice, que nosotros, ellas dirían, nosotros comeremos de nuestro pan. Ustedes saben que el pan es símbolo de la palabra de Dios, símbolo también del cuerpo de Cristo. Y si haremos mano de la palabra de Dios, que haremos, la usaremos, la presentaremos como que esa es la fuente de nuestra vida, de nuestra enseñanza. Pero dice aquí, nosotros comeremos nuestro pan, pero dice de nuestro pan. O sea, tendrán una religión a su acomodo. Tomarán la Biblia, pero tomarán de ella para adaptarla a su opinión y a su propia razón. Y nos vestiremos nuestras ropas. Aquí la vestidura representa la justicia de Cristo, pero aquí representa a la iglesia, teniendo su propia vestidura, teniendo una santidad y un vestido religioso ficticio, hipócrita, que parece ser cristiano, pero no lo somos, porque predicamos, vamos a la iglesia, andamos con la Biblia, damos diezmo, como decíamos en otros temas, y hacemos esto, pero no somos cristianos la mayoría, porque nuestra vida no lo dice así. El cristiano tiene en su vida, en sus acciones, un letrero, la lleva en toda parte que va, que dice soy cristiano, y ese letrero es el fruto de su vida. La vida del cristiano dice lo que usted dice si es o no, y eso es lo que está pasando. Ese letrero es desconocido casi hoy en el mundo, porque nosotros no vivimos conforme al Evangelio. Nosotros nos vestiremos con nuestra vestidura, solamente permítanos llevar tu nombre y quita nuestro propio. Y eso es, la gente hoy en día, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es esto, lo otro, pero se conforman con llevar el nombre de cristiano. Permítanos llevar tu nombre, porque también con el nombre de cristiano, dirigentes religiosos se hacen ricos, miembros de la iglesia se engañan, estos son respetados muchas veces, y consiguen prebenda humana. Por eso muchas personas les gusta llevar el nombre de cristiano. Pero pobre de aquel que siga en esta situación. Porque Jesús dijo, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Porque yo les he dado el ejemplo de cómo ustedes deben vivir, para que como yo he hecho, ustedes vivan como yo he vivido. Nadie puede engañar al Señor. Ser metido en una iglesia de cabeza no puede engañar a Dios, ni andando con la Biblia en la mano, ni predicándole a otros, porque todo eso usted puede hacerlo, si consigue con eso alcanzar su plan. Sin embargo, no podrá engañar al Señor. Hay en el mundo un poco de cristianos que gimen y lloran, eso se sabe, como lo hubo en los tiempos de Elías, como veremos, que tiempo peligroso, cuando pareciera que la verdadera santidad y la conducta moral
de un cristiano pareciera como si se hubiera desaparecido, pero no es así. Dios tiene un pequeño residuo. Lo que pasa es que la grande mayoría de nuestros compañeros de fe no es la que nosotros deberíamos de presentar. El sábado pasado hablamos de la apostasía en los tiempos de los jueces y vimos cómo después de la muerte de Moisés y Aarón y Josué, el pueblo empezó a idolatrar y hubo intentos de reforma. Dios se le levantó jueces, hombres firmes y fieles. Entre ellos estuvo Samuel, un hombre firme, y muchos otros. Pero ¿qué va? Dice el relato bíblico, leímos el sábado pasado, que desde que el juez moría, el pueblo se corrompía mucho más de lo que había estado. También tenemos, como decía, la reforma en tiempo de Elías. Aquí se levantó un rey porque yo tomo algunos de los puntos de los hombres, de las corrupciones que se levantaron especialmente durante el reinado de los reyes, porque Israel rechazó a Dios como su guía y pidió reyes al estilo de las naciones que le rodeaban, como hoy en día el pueblo de Dios abandona la sencillez en todo, en el comer, en el vestir, en su conducta moral y en todas sus cosas para adaptarse a la conducta del mundo que no tiene nada que darnos a nosotros. Israel imitó y rechazó el pueblo. Pidió rey, Dios se lo dio, pero todo se convirtió en un desastre. Desde el primer rey, Saúl, hasta el último, fue Joaquín, que terminó en el cautiverio babilónico de 70 años por causa de sus pecados. Y en los tiempos de Elías hubo un levantamiento donde el rey Acab y su mujer Jezabel, que era pagana, este rey, desechando los consejos de Dios de que el pueblo de cristiano, creyente, no debe unirse con aquellos que en matrimonio ni en muchas otras cosas, con aquellos que no conocen a Dios, porque su influencia los arrastraría al mundo, como sucedió con Salomón, que casi se pierde por casarse con decenas de mujeres paganas para disque influenciarlo a la Siria y traerlo al Evangelio. Lo que sucedió fue que él quedó siendo ganado por ellos. Se apartó de Dios y casi se pierde. Gracias a Dios que en su vejez él recapacitó. Así hoy en día muchos se unen, ya eso es normal, donde la iglesia hace convenios de todo tipo con el mundo y se extravía y se pierde. Y hoy aquellos que administran la obra de Dios siguen a la par con la iglesia, si no son ellos los que encabezan la apostasía, como siempre lo han hecho, para apartar al pueblo de su Dios y lucrarse de la ignorancia de las grandes congregaciones que se reúnen en los templos y reunir dineros y poder y lujo para su propio uso y su propia deleite, ignorando la responsabilidad que tienen de amonestar a un pueblo para prepararlo para la segunda venida. Allí fue tan terrible la corrupción en el tiempo de Elías, que este hombre quiso reformar al pueblo, quiso que el rey se convirtiera, y esa mujer pagana, Jezabel, pero sin embargo tuvo que salir huyendo, perdió hasta la fe un momento. Y cuando el Señor lo encuentra escondido en una cueva, le dice: Elías, dice: estoy aquí porque han matado a tu profeta, se han hecho de todo, y la iglesia está en el suelo, y solamente yo he quedado. Él creía, era tan grande la confusión, que el profeta Elías creía que el pueblo había caído total, pero el Señor dijo: no temas, porque hay unos 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y de ahí Elías salió alentado y se volvió y se presentó ante el rey y le amonestó y le acusó de haber caído, porque el rey estaba acusando al fiel, como sucede siempre,
como se tilda de herejes y de fanáticos y de estos, aquellos que son fieles a Dios, los pocos fieles que quedan. Pero él le dijo, el rey lo acusó de estar extraviando a la iglesia. Y él le dijo, quienes extravían a la iglesia eres tú, y tu familia, y tu casa, y tu gente, y tu mujer. Yo no, entonces lo desafió para que se demostrara de quién verdaderamente era el que tenía la verdad. Allí se subieron al Monte Carmelo con los falsos profetas que rodeaban al rey, como existe hoy, estos falsos profetas que rodean a los dirigentes de la iglesia, que se hacen pasar por tal, y la iglesia lo sigue ciegamente, profetas de Baal. Y allí Dios le demostró que Elías era su siervo y que estos eran falsos profetas. Terminaron siendo ahorcados y hubo una pequeña reforma durante ese tiempo. También tenemos aquí otra reforma. Cuando Elías dijo que él solo había quedado, también hoy en día pareciera como si hubieran desaparecido los fieles de la tierra en la iglesia. Pero Dios tiene algunos que, aunque no son muy notables, se notarán muy pronto, como se notaron los fieles en el tiempo de Elías. También en tiempos de Josías, uno de los reyes, de los pocos reyes que se convirtieron a Dios, porque el reinado de Israel fue un desastre, como Dios se lo dijo. Este muchacho, de muy temprana edad, desde niño, se dedicó a buscar a Dios y hizo una gran reforma. Allí este rey destruyó, cuando oyó el libro de la ley que fue encontrado por un sacerdote en el templo, él lo oyó, rasgó sus vestidos y lloró y reunió al pueblo y llamó y mandó a su gente, a su ejército, que destruyeran los altares, porque aún dentro del templo había ídolos, en las piedras, en las montañas, y todo esto lo destruyó, y algo más. Buscó a todos los falsos profetas, a los altos dirigentes, a los falsos ministros, a los falsos sacerdotes, y los mató y los quemó en los mismos altares que ellos quemaban incienso a los falsos dioses. Hizo una gran reforma y luego reunió al pueblo y hizo una Pascua como no se hacía de tiempo, que habían abandonado los símbolos rituales que anunciaban la obra del Mesías por el mundo, y se habían apartado de Dios y habían llenado el reino de idolatría y de engaño, y se habían hecho ricos a costa de ignorancia. Allí vemos que este hombre, Esdras, vino desde los tiempos de la cautividad, porque cuando en los tiempos de Esdras fueron aquellos momentos cuando el pueblo acababa de regresar del cautiverio, que por su pecado llegó a Babilonia en manos de los caldeos asirios en los tiempos de Nabucodonosor, y fueron cautivos durante 70 años. Sin embargo, esto no lo amedrentó para arrepentirse. Cuando Esdras llegó, después de haber un tiempo que habían llegado los primeros, encontraron que el pueblo estaba aferrado al pecado y habían tomado mujeres paganas y habían procreado hijos. Y dice aquí la Sagrada Escritura, que no leemos los versículos por causa del tiempo, que los primeros en hacer este pecado fueron los dirigentes de la iglesia, como siempre han sido. La mayoría de los dirigentes de la iglesia casi siempre han sido los culpables del extravío de la iglesia, porque no poniendo atención a sus deberes y endiosándose a sí mismos y manejando la iglesia como si fuese una propiedad privada de ellos, se han enriquecido a costa de la perdición y la miseria espiritual de aquellos que debieron haberlo conducido a Dios. Cuando Jesús vino, ustedes saben, aquellos que estudian la Biblia, que Jesús les llamó asalariados, hijos del diablo, hipócritas y mentirosos, que habían hundido a la nación, y la cual andaba como ovejas sin pastor, porque ellos lo que andaban era detrás del dinero, de la grandeza, del manejo, del poder y de la búsqueda de prebendas humanas. Y extraviaron a la iglesia como lo hicieron durante toda la dispensación antigua. Y cuando Jesús nació, ellos mismos lo mataron y arrastraron a la iglesia para que lo mataran. El pueblo estaba corrompido porque ellos habían hecho un mal trabajo. Así, Josías hizo una gran reforma. Nosotros vemos que esas reformas eran inspiradas por la corrupción
que estos hombres que todavía tenían temor de Dios vieron en el pueblo. Eso fue lo que motivó las reformas hechas en el Antiguo Testamento por algunos hombres de Dios. Vemos también que Jesús, al nacer, cuando nació, y en los tiempos de Esdras, también hubo otras reformas que se hizo, donde se violaba la ley de Dios y vendían y compraban el día del sábado. Esdras hizo una gran obra. Y en los tiempos de Jesús, cuando él salió en su ministerio después de haber sido bautizado, dice la Biblia que él salió predicando: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús viene y le predica a la iglesia de que se arrepientan? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No eran ellos los representantes de Dios, entre comillas? ¿No eran estos los que Dios había organizado en el Sinaí para que predicaran a un mundo la verdad del Evangelio? ¿No era este pueblo que se reunió a pie del Sinaí y el Señor le mandó el mensaje con Moisés de que si ellos escuchaban su palabra y guardaban sus mandamientos, Él sería su Dios y estos serían su pueblo? Pero que habían de ser una nación de sacerdotes, lo que quiere decir de administradores fieles de los bienes divinos, y cuyo resultado sería una nación de gente santa. No era así. Sin embargo, hoy cuando nace el Mesías Salvador, lo llama arrepentimiento como cualquier otro que ande por ahí por la calle, porque su vida era igual a la de aquellos que debían de predicar. Juan el Bautista sale con la misma prédica. Cuando sale a predicar en su ministerio, predica diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado al pueblo. Y cuando venían los rabinos y dirigentes de la iglesia, él se le tiró en la cara sin temor y le dijo, cuando vio a aquellos hombres que debieron haber sido otra cosa, venir a escuchar su palabra, Juan le dijo: generación de víboras. Así lo saludó con este calificativo, como lo identificó con el veneno mortal de las víboras que arrancan la vida de su víctima casi al instante. Así presentó Juan a aquellos dirigentes eclesiásticos que debieron haber sido un bálsamo de esperanza para la iglesia. Se convirtieron en devoradores, se convirtieron en depredadores de sus hermanos y lo arrastraron a la perdición. Y por eso Jesús y Juan el Bautista también predicaron una reforma. Pero a Jesús lo eliminaron y a Juan también. ¿Sabe por qué? Como está sucediendo hoy en día. Hoy en día en las iglesias, en todas, se está sucediendo un fenómeno parecido, y es que todo aquel que denuncia los pecados de la iglesia, que trata de iluminar a sus hermanos acerca de los pecados y de la corrupción y la mundanalidad que hay en las iglesias, los dirigentes reúnen a las iglesias y le arrancan de su corazón las verdades que se les dicen, tildando de murmuradores, de excitadores, de divisionistas y de disidentes a toda persona que dice algo contra ella. ¿Sabe por qué? Porque sabe que si el pueblo conociera la verdad, muchos de ellos dejarán de comer con el diezmo y las ofrendas. Como sucedió en los tiempos de Jesús, que lo mataron porque, ustedes lean para que vean cómo Jesús tildó de hipócritas, de mentirosos, de ladrones y de una vida tan asqueante como los sepulcros que albergaban los huesos podridos de sus muertos. Y así ellos deshonraron a Dios, y hoy en día también la mayor parte de los dirigentes de la iglesia son unos comerciantes, como dijo Jesús, Pedro, que harían mercadería con los miembros de la iglesia, y mercadería es negocio, vivir a costa de la ignorancia y la oscuridad. Dios tiene una verdad, tiene un pueblo fiel, muy pequeñito, pero usted lo va a hallar en la Biblia. No la haya en una campaña gritando esto aquí, búsquela en la Sagrada Escritura, y usted verá que la encontrará como yo la encontré, a través del estudio de la Biblia. La Biblia es un camino, y en un camino llega a un punto
como sucede en nuestra autopista de San Pedro a la capital, y usted la sigue, llegará a Santo Domingo. No se ponga a inventar, quizás por aquí más cerca, no, siga la pista y llegará, aunque no quiera. Y por eso Dios tiene un mundo, un camino, como Jesús, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo de hoy, el mundo cristiano, necesitamos una reforma urgente. De lo contrario, como Jesús lo dijo a los dirigentes y a su pueblo en aquel día, decía, el reino de los cielos será quitado de ustedes y dado a gente que sea más digna. Y en otro libro le dijo, la ramera y la prostituta, que es la ramera, y los publicanos que engañan con los impuestos a su pueblo, esos se convertirán e irán delante de vosotros, y ustedes, los dirigentes y el pueblo, serán echados fuera. Porque estos oirán mi voz y se convertirán, y ustedes seguirán persiguiendo y matando a aquellos que desean serme fiel. Y así sucedió. Jesús fue un reformador. Y Juan el Bautista también. El pueblo recibió con gozo el mensaje de Jesús. Y se reformaron. Miles se reformaron. Acuérdense que en Pedro, en el sermón de Pentecostés, se bautizaron 5,000 personas en un solo mensaje. Pronto se levantará un gran mensaje. Y habrá una gran guerra, así como decía al comienzo, el que estaba presentando el video. Una guerra espiritual que culminará con la destrucción total del sistema pecaminoso que Satanás ha creado en esta tierra. Y todo el mundo y sus pléyades de mentiras y de engaños pasará. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre y heredarán la tierra como Dios se lo ha prometido. Necesitamos una reforma en la iglesia hoy, un cambio, porque la iglesia va camino a la deriva. Y si no nos reformamos, los que hoy pertenecemos a la iglesia seremos echados fuera. Y de esta gente que anda por ahí bebiendo, matando y cosas, se convertirán a Dios y ocuparán los puestos de la mayoría de aquellos que hoy profesamos ser cristianos. Dios nos libre de eso y que oigamos la voz de Dios y nos convirtamos. Oremos. Oh Señor, gracias por habernos permitido presentar estas grandes verdades que continuaremos en el próximo sábado, esperando que tú abres el corazón de los hombres y mujeres sinceros que entienden tu palabra y que te desean, para que nos convirtamos a ti y sigamos adelante firme y fiel hasta el día de tu pronto regreso. Es en el nombre de Jesús que te lo rogamos, conforme a tu voluntad. Amén.